Espérate que... Bueno. Debo añadir que el mármol... Lo único que había dentro del templo era una estatua de Atenea de 12 metros de altura. Debo añadir que el mármol blanco, que estaba pintado de varios colores vivos, se transportaba desde una montaña de 16 kilómetros de distancia. Sofía tenía el corazón en la boca. De verdad era su profesor de filosofía el que le hablaba desde la cinta de Oviedo. Solo había podido vislumbrar su silueta una vez en la oscuridad, pero podía muy bien tratarse del mismo hombre que ahora estaba en la Acrópolis. El hombre comenzó a andar por el lateral del templo y la cámara le seguía. Finalmente se acercó al borde de la roca y señaló hacia el paisaje. La cámara enfocó un viejo anfiteatro situado por debajo de la propia meseta de la Acrópolis. Aquí ves el antiguo teatro de Dionisos, prosiguió el hombre de la boina. Se trata probablemente del teatro más antiguo de Europa. Aquí se representaron las obras de los grandes autores de las tragedias Esquilo, Sófocles y Eurípides, precisamente en la época de Sócrates. Ya mencioné la tragedia sobre el desdichado Edipto, rey, pues esa tragedia se representó por primera vez aquí. También hacían comedias. El autor de comedias más famoso fue Aristófanes, que, entre otras cosas, escribió una comedia maliciosa sobre el estrafalario Sócrates. En la parte de atrás puedes ver la pared de piedra que servía de fondo a los actores. Esa pared se llamaba esquena y ha presentado su nombre a nuestras palabras escena. Por cierto, la palabra teatro proviene de una antigua palabra griega que significa mirar. Pero pronto volveremos a los filósofos. Sofía, debemos la vuelta del Patreon y bajemos por la parte de la fachada. El hombrecillo rodeó el gran templo y a su derecha se veían algunos templos más pequeños. Luego bajó unas escaleras entre las columnas. Desde la meseta de la Acrópolis subió un pequeño monte y señaló hacia Atenas. El monte sobre el que nos encontramos se llama Areópago. Aquí era donde el Tribunal Supremo de Atenas pronunciaba sus sentencias en casos de asesinatos. Muchos siglos más tarde, el apóstol Pablo estuvo aquí hablando de Jesucristo y del cristianismo a los atenienses. Pero ese discurso ya volveremos más adelante. Excepto el gran templo del dios herrero, Hefesto, solo quedan ya bloques de mármol. Bajemos. Al instante volvió a aparecer entre las viejas ruinas. Arriba, en la parte superior de la pantalla de Sofía, se erigía el templo de Atenas sobre la Acrópolis. El profesor de filosofía se había sentado sobre un bloque de mármol. Miró a la cámara y dijo: estamos sentados. En las afueras de la antigua plaza de Atenas. Triste, ¿verdad? Me refiero a cómo está hoy. Pero aquí hubo en alguna época maravillosos templos, palacios de justicia y otros edificios públicos, comercios, en una sala de conciertos e incluso un gran gimnasio. Todo alrededor de la propia plaza, que era un gran rectángulo. En este pequeño recinto se pusieron los cimientos de toda la civilización europea. Palabras como política y democracia, economía e historia, biología y física, matemáticas y lógica, teología y filosofía, ética y psicología, teoría y método, idea y sistema, y muchas más, proceden de un pequeño pueblo que vivía en torno a esta plaza. Por aquí anduvo Sócrates hablando con la gente. Quizás agarrara a algún esclavo que llevaba un cuenco de aceitunas para hacerle al pobre hombre preguntas filosóficas. Porque Sócrates opinaba que un esclavo tenía la misma capacidad de razonar que un noble. Tal vez se encontrara en una vehemente disputa con algún ciudadano o conversara en voz baja con un discípulo Platón.
Resulta curioso, ¿verdad? Hablamos todavía de filosofía socrática o filosofía platónica, pero es muy distinto ser Platón o Sócrates. Claro que le resultaba curioso a Sofía, pero le parecía no obstante igual de curioso que el filósofo le hablara así, de repente a través de una cinta de video que había sido llevada a su lugar secreto del jardín por un misterioso perro. El filósofo se levantó del bloque de mármol y dijo en voz muy baja: inicialmente había pensado dejarlo aquí, Sofía. Quise mostrarte la Acrópolis y las ruinas de la antigua plaza de Atenas, pero aún no sé si has entendido lo grandiosos que fueron en la antigüedad los alrededores de este lugar. De modo que siento la tentación de continuar un poco más. Naturalmente es del todo inédito, pero confío en que esto quede entre tú y yo. Bueno, de todas formas bastará con un rápido vistazo. No dijo nada más y se quedó mirando fijamente a la cámara durante un buen rato. A continuación apareció en la pantalla un tumbo rendida en la cama y se durmió. Unas horas más tarde su madre entró en la habitación, la sacudió suavemente y dijo: «Pero Sofía, ¿qué te pasa? ¿Te has acostado vestida?» Sofía abrió los ojos a duras penas. He estado en Atenas, dijo, y no dijo nada más. Se dio la vuelta y continuó durmiendo. Platón, una añoranza de regresar la verdadera morada del alma. A la siguiente mañana Sofía se despertó de golpe. Solo era un poco más de las 5, pero se sentía tan despejada que se sentó en la cama. ¿Por qué llevaba el vestido puesto? De repente recordó todo. Sofía se subió a un escabel y miró el estante superior del armario. Pues sí, allí estaba la cinta de video. Entonces no había sido un sueño, al menos no todo. Pero no podía haber visto a Platón y a Sócrates. Bah, ya no tenía ganas de pensar más en ello. Quizás su madre tuviera razón en que estaba un poco ida últimamente. No consiguió volverse a dormir. Quizás debería bajar al callejón a ver si el perro había dejado otra carta. Sofía bajó las escaleras de puntillas, se puso las zapatillas de deporte y salió al jardín. Todo estaba maravillosamente luminoso y tranquilo. Los pajarillos cantaban con tanta energía que Sofía estuvo a punto de echarse a reír. Por la hierba se deslizaban las minúsculas gotas de cristal del rocío de la mañana. Una vez más se le ocurrió pensar que el mundo era un increíble milagro. Se notaba humedad dentro del viejo seto. Sofía no vio ningún sobrenuevo del filósofo, pero de todos modos secó un tocón muy grande y se sentó. Se acordó de que el Platón del video le había dado unos ejercicios. Primero algo sobre cómo un pastelero era capaz de hacer 50 pastas totalmente desiguales. Sofía tuvo que pensarlo mucho, porque le parecía una verdadera hazaña poder hacer 50 pastas iguales cuando su madre alguna que otra vez hacía una bandeja de rosquillas berlinesas. Ninguna salía completamente idéntica a otra. Claro que no era una pastelera profesional, pues a veces lo hacía sin mucha dedicación, pero tampoco las pastas que compraba en la tienda eran totalmente iguales entre sí. Cada pasta había sido formada por manos de pastelero, ¿no? De pronto se dibujó en la cara de Sofía una astuta sonrisa. Se acordó de una vez en ella que ella y su padre habían ido al centro mientras la madre se había quedado en casa haciendo pastas de Navidad. Cuando volvieron, se encontraron con un montón de pastas a la pimienta, con forma de hombrecitos, extendidas por toda la mesa de la cocina, aunque no eran todas iguales de perfectas. Sí que era de alguna manera totalmente iguales. ¿Y por qué? Naturalmente porque la madre había utilizado el mismo molde para todas las pastas. Tan satisfecha se sintió Sofía de haberse acordado de las pastas a la pimienta que dio por acabado el primer ejercicio.
Cuando un pastelero hace 50 pastas completamente iguales, es porque utiliza el mismo molde para todas, y ya está. Luego, el Platón del video había mirado directamente a la cámara y había preguntado por qué todos los caballos son iguales, pero eso no era verdad. Sofía diría más bien lo contrario, que no había ningún caballo totalmente idéntico a otro. De la misma manera que no había dos personas completamente iguales. Estuvo a punto de renunciar a solucionar ese ejercicio, pero de pronto se acordó de cómo había razonado con las pastas a la pimienta. Al fin y al cabo, tampoco las pastas eran totalmente iguales. Algunas eran más gorditas que otras estaban rotas, y sin embargo, para todo el mundo estaba claro de que de alguna manera eran. Quizá la intención de Platón era preguntar por qué un caballo era un caballo y no algo entre caballo y cerdo, porque aunque algunos caballos fueran pardos como los osos y otros blancos como los corderos, todos tenían algo en común. Sofía no había visto jamás